Bienvenidos a Relatos Extraños. Hola a todos. Saludos desde Oaxaca. Mi nombre es Ricardo Martínez. Esta historia que les voy a contar la narró mi bisabuela materna, quien a su vez la escuchó de habitantes de su localidad. Esta historia transcurre en un pequeño pueblo llamado San Juan Mixtepec, que se encuentra ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Y la historia es la siguiente. Se cuenta que una señora del pueblo una vez fue a revisar sus cosechas al campo y se le hizo algo tarde, por lo que al regresar ya estaba oscureciendo y tenía que pasar por un riachuelo. Bueno, pues dicen que al pasar por ahí encontró unos pollitos que al parecer no tenían dueño, pues no había nadie cerca y además era una zona algo deshabitada. Y tampoco había una gallina con ellos que pareciera su madre. La señora al ver esto decidió llevárselos a su casa. Así es que envolvió a los pollitos en su rebozo y siguió su camino. Unos metros más adelante, escuchó unos pasos que la venían siguiendo y vio que una gallina estaba caminando detrás de ella. Ella apresuró el paso y la perdió de vista. Pero un rato después, cuando llegó a su casa, sintió un piquete como una aguja en la mano con la que abrazaba el rebozo en el que traía los pollitos. Revisó para ver qué fue lo que le había picado, pero al abrir el rebozo vio con horror que lo que antes eran unos inofensivos pollitos, ahora eran un montón de tunas con horribles espinas afiladas. La mujer se asustó tanto que se desmayó. Dicen que después de contar lo que pasó, empezó a perder el habla, hasta que solo repetía una frase de vez en cuando. Es jueves, hijos de Dios, o algo así decía. Dicen que después de un año de lo que les acabo de contar, la señora falleció. No se sabe exactamente por qué. La gente dice que esto fue obra de los duendes del pueblo, los cuales la gente asegura que se pueden transformar en lo que ellos deseen. También parece que la señora vio algo más que nunca contó, que fue lo que hizo que perdiera el habla y la cordura. Mi abuela en una ocasión me platicó que cuando ella era pequeña llegó a vivir en una casa de 2 pisos que tenía un ático donde guardaban cosas muy antiguas. Mi abuela tenía 2 hermanos y vivía también con sus padres. Una vez en una noche se levantó porque dijo que había escuchado un ruido en el ático. Ella comenzó a bajar las escaleras y se dirigió al ático. Solamente una luz estaba prendida a la puerta del ático y de repente escuchó ese mismo ruido de algo cayéndose. Y dice que escuchó muy cerca de su oído que le decían, hola. Al abrir esa puerta miró a un hombre muy alto, con una sonrisa macabra. Y como esa luz del ático estaba apagada, pues mi abuela la prendió, y se dio cuenta que no había nadie. Así es que salió corriendo del ático. Esa noche no pudo dormir por lo que le había pasado. Al día siguiente le dijo a sus papás lo que le había sucedido esa noche anterior. Ellos como que no le creyeron mucho, pero tenían cámaras y decidieron mirarlas. Y se vio cómo mi abuela iba bajando por las escaleras y se dirigía hacia el ático. Así es que decidieron buscar un sacerdote.
ese sacerdote les dijo que ahí hace muchos años habían matado a un señor como de unos 40 años, que le habían cortado su boca y le habían disparado. Desde ese día no le volvió a ocurrir nunca más nada a mi abuela, pero siempre tuvo miedo vivir en esa casa. Cuando yo era pequeña, estaba con mis 2 hermanos, así es que yo, siendo la mayor, los tenía que cuidar más. En esa ocasión mis hermanos tenían miedo porque se había ido la luz y no teníamos aire. Solo entraba una suave brisa por la ventana. Los 3 siempre poníamos las llaves de la casa en una mesita pegada a la pared, y arriba de esa mesita se encontraba la ventana. En esa ventana, por la parte de atrás, había un patio. Yo intentaba hacer en esa ocasión que mis hermanos se durmieran, pero hacía tanto calor que no podían dormir. Cuando de pronto di un grito fuertísimo, quitándoles ya el poco sueño que ellos tenían. Les dije que por esa ventana había visto una sombra, pero al asomarme me di cuenta que no había nadie. Mis hermanos y yo nos fuimos y nos escondimos abajo de la mesa del comedor. Luego mi mamá y mi abuelo fueron a revisar el patio, pero se dieron cuenta que no había nada. Desde ese día nunca supimos qué fue esa sombra que yo vi. Nos acabábamos de mudar a esa casa. Quedaba casi en el bosque, en las afueras del pequeño pueblo. Me gustaba mucho porque tenía un gran jardín afuera, pero no teníamos barda. El baño de la casa quedaba afuera de la casa. O sea que si querías bañarte tenías que salir de la casa y encaminarte unos cuantos pasos para entrar al pequeño baño. Recuerdo que esa noche no podía dormir. Le dije a mi hermana que me iba a ir a dar un baño, pero ella no me quiso acompañar. Se sentía muy cansada. Así es que recuerdo muy bien que eran como las 8:30, casi 9, y aún alumbraba bastante la luz de la luna. Mis padres estaban viendo televisión. Me metí a bañar y al lado de la regadera hay un pequeño lavamanos que está totalmente independiente a donde te bañas. En eso escuché la portezuela, que es de maderita. Cuando abren, se ve cómo se bota ese pequeño palito para poder entrar al baño. Pensé que era mi hermana que había decidido acompañarme. Así es que me dijo, claramente escuché la voz de ella que me dijo, ¿puedo pasar? Y yo, adentro de la regadera, solamente le dije que sí, que pasara. Pensé que a lo mejor se iba a lavar los dientes o algo así. Pero no escuché ningún ruido de que abrieran la llave del lavamanos. Se me hizo extraño y a los pocos minutos decidí asomarme y me di cuenta que la portezuela seguía teniendo el seguro, que nadie había entrado. Me quedé un poco contrariada, no sabía si asustarme, no sabía qué hacer. Así es que decidí terminar de bañarme rápido y me dirigí hacia la casa. Y me di cuenta que mi hermana estaba ya dormida. No le dije nada. Hasta el día siguiente que despertamos le pregunté si ella había entrado al baño cuando yo me estaba bañando. Me dijo que no, que ella, después de que yo me había ido a bañar, se había quedado profundamente dormida. Pero estoy muy segura de que la voz que escuché cuando me pidieron que si podían entrar era la voz de mi hermana. Desde que nos mudamos a esa nueva casa,
comencé a escuchar ruidos muy raros. Comencé a sentir presencias, estando yo sola a veces en la casa. Hay ocasiones que siento que me están vigilando. En el mes de febrero, recuerdo muy bien que estaba a punto de quedarme dormida, pero comencé a escuchar ruidos. Y luego comencé a notar que los peluches que tengo en una repisa arriba de mi cama se comenzaron a mover. Y me di cuenta de eso porque veía las sombras de cómo se movían. Mi recámara tiene una ventana muy grande y comencé a escuchar que me hablaban desde ahí. Eran como pequeños susurros, cuando de pronto empecé a escuchar esos susurros más cerca de mi oído y me decían: ábreme, ábreme la puerta. Yo aventé la cobija en ese momento y salí corriendo con mi mamá. Mi mamá no sabía qué pasaba y me dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué estás asustada? Le conté lo que me había pasado en mi recámara, pero noté que no me creía. Y me dijo: ay, hija, tú siempre estás inventando cosas. Así es que decidí dormir esa noche en casa de mi mamá. Pero no pude. Me quedé despierta toda la noche rezando para que no me volviera a pasar nunca más eso. Mis abuelos viven en un pueblo cercano de la ciudad donde estamos mi mamá y yo. Y ese fin de semana mi mamá quiso ir a visitarlos, pero mi madre ya me había platicado que la casa donde vivían mis abuelos era una casa muy antigua. Yo nada más los había visitado en una ocasión anterior y era yo muy pequeña. Mi madre me dijo que esa casa estaba embrujada y que pasaban muchas cosas, que cuando ella era niña le sucedieron tantas cosas que quedó aterrorizada de por vida, que por eso no acostumbraba a visitar a sus papás. Pero en esa ocasión quiso que fuéramos. Y lo que hicimos para no quedarnos a dormir en esa casa fue que mi mamá decidió rentar una casita cerca. Así durante el día podríamos estar con mis abuelitos, convivir con ellos, y ya en la noche retirarnos mi mamá y yo a dormir a la casa que habíamos rentado. Y así lo hicimos. Llegamos al pueblo, estuvimos todo el día con mis abuelos. Y ya entrada la noche mi mamá me dijo que ya era mejor que nos retiráramos a dormir. Pero unas amistades de mi mamá en ese día habían llegado con unas niñas que eran más o menos de mi edad. Y le pedí a mi mamá si nos podíamos quedar un ratito más en casa de mis abuelos porque estábamos jugando muy entretenidas. Mi mamá dijo que sí, que máximo íbamos a estar 1 hora más y nos teníamos que retirar. Y así lo hicimos. Recuerdo que mi madre me había dicho que el segundo piso de la casa de mis abuelos era la parte que estaba embrujada. Entonces yo les dije a mis nuevas amiguitas que si querían acompañarme a ir al segundo piso a investigar. Y todas quisimos ir. Así es que sin que mi madre ni mis abuelos se dieran cuenta, comenzamos a subir las escaleras. Y notamos que toda la parte de arriba era de madera. Las puertas, el piso, la ventana, era una madera muy antigua. En eso entramos a una de las habitaciones que nos costó mucho trabajo abrir. Se abría desde adentro, así es que tuve que brincar una ventana que estaba adentro del pasillo para poder abrir la recámara. Entramos y había muchos cuadros colgados, pero en ese momento comenzó a haber una brisa muy fuerte. Todas las ventanas estaban cerradas y yo no sabía por dónde entraba ese aire. Era tan fuerte que comenzó a azotar la puerta. Así es que en el momento que le dije a mis amiguitas que mejor nos saliéramos de ahí,
comenzaron a caerse muchos cuadros. Y cuando nos dirigimos a la puerta se azotó y se cerró. Pero no podíamos abrirla a pesar de que la parte de la cerradura estaba adentro con nosotros. Era como si alguien empujara desde afuera para que no pudiéramos abrir. Créanme que sentí que se me helaba la sangre y me arrepentí tanto de haber ido a investigar. Mis amiguitas comenzaron a llorar. Todas teníamos mucho miedo. De pronto el viento se paró de golpe y la puerta se abrió sola, suavemente, como si nunca hubiera estado atrapada. En ese momento salimos corriendo de ahí, bajamos las escaleras. Comenzamos a llorar, pero no quise decirle nada a mi mamá porque sabía que me iba a regañar. Y hasta el día de hoy nunca le he dicho eso que hice.